de mi ciudad, Maracaibo, que dicen, que le han dicho a la señora que trabaja aquí en mi casa, señora Yeri, la señora Yeri, que es una militante del mundo, pero hay una viejita que le dice, no, me van a quitar el bono, me van a quitar la pensión, si ganan esos tipos, yo no quiero a Maduro, pero tampoco quiero que me quiten la pensión. Este es un tema delicado, porque hay gente que propone la derechización del gobierno en lo económico y en lo social, y hay gente que propone aquel método neutro o del medio, digamos, del centro, tanto Estado como haga falta y tanto mercado como haga falta. ¿Cómo lo ve Vladimir Villegas? Si hay un gobierno que ha empobrecido a la población venezolana, es este gobierno. Precisamente existe esa política de bonificación porque se destruyó el salario, ni siquiera hablan de salario, no solo lo destruyeron, el salario mínimo, sino que ya no hablan de salario, hablan de ingreso. Además de eso, debilitaron la organización sindical. La dirigencia sindical de la Central Bolivariana ha sido absolutamente pusilánime y absolutamente incondicional con el gobierno de Maduro y no se ha atrevido a levantar la voz ni un poquitico para defender los derechos de los trabajadores. Entonces imagínate tú, en lugar de que el trabajador pueda ganarse un salario digno, ¿verdad? Una remuneración digna de acuerdo a lo que señalan todas las políticas que en Naciones Unidas se aprueban en ese sentido. Bueno, el venezolano tiene que estar pendiente de una bolsa que le den, de unos granos, de una lata de sardina, de una lata de salsa de tomate, en fin, pasta en una bolsa que, bueno, el venezolano debería comprarla con su sueldo y la marca que le guste en los mercados. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente, todo esto forma parte de una política que el gobierno ha tratado de profundizar, que es de que la gente dependa de él, dependa de una forma, bueno, absolutamente, bueno, yo diría que lamentable, porque te eliminan la fortaleza que tiene el trabajo, que te eliminan la capacidad del venezolano de crecer. Y de hecho, fíjate, los venezolanos que se han tenido que dedicar a emprender, lo han hecho sin la ayuda del Estado. Y claro, lo han hecho echándole pulmón porque lamentablemente pues no se puede vivir con esas bolsas. Esa bolsa, bueno, eso forma parte precisamente de la precarización del salario que tenemos en nuestro país. Entonces, creer que un gobierno que sustituye al de Maduro va a eliminar esa política, eso es precisamente, bueno, creer que evidentemente, primero que son exitosas y segundo, que no hay otras perspectivas. En el futuro esas medidas, esas bolsas tendrían que eliminarse cuando la gente tenga un salario digno, pero sería una estupidez pensar que la primera medida del gobierno va a ser quitar las bolsas, quitar los bonos. No, precisamente si este es un gobierno que ha bonificado el salario, lo que hay es que trabajar precisamente para que en acuerdo con el sector privado, en acuerdo con los trabajadores, se logre una política de fortalecimiento del salario. Entonces es importante sí fijarse en el programa económico. Yo todavía no tengo detalles de cuáles van a ser las propuestas concretas en materia económica que le presentará al país Edmundo González Urrutia, porque una cosa son las propuestas de María Corina Machado, y otra cosa son las propuestas que ha discutido la plataforma unitaria, pero finalmente, ¿qué es lo que viene? Y eso me imagino que se profundizará en la campaña electoral, que es muy importante que el país tenga claro cuáles son esas propuestas. Pero la tarea democrática fundamental del pueblo venezolano es generar condiciones para un cambio en este momento y de paso ir a un proceso de reinstitucionalización del país, porque la reinstitucionalización es muy importante. Si se reinstitucionaliza el país, va a funcionar una fiscalía independiente, va a funcionar un Tribunal Supremo de Justicia independiente, los tribunales laborales van a funcionar, es decir, el sistema de salud tendría que refundarse. Bueno, de eso se trata, de la reconstrucción del país. Entonces, bueno, el gobierno, fíjate, tú estás proponiendo ahora nuevos motores. Si tú sumas todos esos motores que se han planteado todos estos años, Juan Carlos, lo que tenemos es al país convertido en una inmensa chivera. Anda para la industria petrolera para que tú veas las chatarras que hay, las unidades de transporte que están convertidas en chatarra en distintos estacionamientos del país. Lo que ha pasado con las empresas que trabajaron en la costa oriental del lago, que bueno, que fueron expropiadas, luego les quisieron entregar esa chatarra. Bueno, este país es una inmensa chivera y de lo que se trata es precisamente de dejar de estar proponiendo motores que se les tranca los engranajes a las primeras de cambio porque son motores de mala calidad, no responden a una planificación, no responden a una visión real del país. Entonces ahora prometen que la producción petrolera va a llegar a 2 millones el año que viene. ¿Y por qué no, como dice usted, y por qué no empezáis ahora? Pues, mira, Vladimir, por acá preguntan, hay afirmaciones, no las leo, pero hay preguntas que son... Yo no tengo problema. Sí, no, tranquila, pero hay uno que me pregunta,
si consideras apropiado confirmar a Vladimir Padrino como el ministro de Defensa en la transición como un gesto de confianza o de acuerdo. Bueno, le pasó a la señora Chamorro, tuvo que quedarse con el señor Ortega, que ahora está preso casa por cárcel porque su propio hermano lo llamó traidor. Pero bueno, esa transición que va a ser delicada, va a ser muy compleja. El Tribunal Supremo de Justicia son cargos a 10, 12 años, igual el poder moral. ¿Cómo hacer esa transición para que sea de verdad una transición? Esa transición va a ser algo así como tratar de agarrar un caimán con las dos manos, ¿verdad? Un caimán hambriento con las dos manos. Y evidentemente uno de esos caimanes es la Fuerza Armada. Y me imagino pues que el candidato estará pensando cómo hacer precisamente para manejarse en ese ecosistema tan complicado que es tener todos los poderes en contra. Y el poder militar es muy importante. Si es necesario, me imagino, si yo estuviera en su lugar, pensaría esa alternativa de mantener a Padrino, porque evidentemente tampoco tú puedes generar una situación de inestabilidad provocando cambios que puedan irse de control. Pero esa es una decisión que yo no puedo recomendarle al que lo haga o no lo haga. Lo que yo sí creo es que él debe ir pensando en una política que permita cambios graduales, que permita cambios sin traumas, sin mayores traumas. Y evidentemente la Fuerza Armada tiene que jugar su papel. Yo sí creo que la Fuerza Armada tiene que volver a un rol institucional, que los militares mantengan su derecho a votar, pero que no sean partidistas, ¿verdad? Yo creo que no se debe sustituir el saludo de patria o socialismo muerte por otro saludo. Tiene que haber el saludo institucional en la Fuerza Armada, por ejemplo. Y bueno, sí. Mira, el presidente, en el caso de que gane Gonzalo Urrutia, él tendrá que evaluar si va a tomar esa decisión. Si me preguntas a mí, bueno, yo diría, bueno, el tipo es tocayo, de repente lo ratifico, pero mira, hay varias valoraciones, eso tiene que ver con el momento, hay que ver cómo se dan las cosas, ¿eh? Pero fíjate, sí. Recuerdo que hace pocos días yo entrevisté a Ramón José Medina y él le recomendaba a Edmundo González Urrutia que fuese pidiendo ya una reunión con Padrino López. Yo sí creo que sería bueno que la pidiera. Si él se la da o no, ya es otra cosa, pero que por lo menos quede de su parte de hacerlo, ¿no? Claro, me quedan un par de minutos. Quiero preguntarte, aquí me dice alguien que si se debe derogar la ley del trabajo. Maduro la derogó. De hecho, la ley del trabajo en este momento está absolutamente derogada. Pero bueno, los empresarios plantean que esas prestaciones retroactivas que son un problema, que no permiten calcular los costos. ¿Qué hacer con esas conquistas que son del sindicalismo venezolano? Y tu padre era eso, un lucho. Tu papá se bregó la vida en esas luchas, ¿no? Fíjate tú, a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez se firmó un pacto de avenimiento obrero patronal precisamente por las circunstancias en que estaba el país. Yo no estoy diciendo que son las mismas circunstancias, pero pueden haber acuerdos entre el sector privado, entre los trabajadores y el Estado para, bueno, sin derogar la ley en este momento, dictar algunas políticas destinadas a la recuperación del salario. Por ejemplo, yo sí creo que tiene que haber el restablecimiento pronto de un esquema tripartito para discutir esos temas. Ahora, la reforma de la ley del trabajo tiene que darse también en medio de la comprensión de lo que es el deterioro de las condiciones de los trabajadores que han pagado el peso de la crisis. Aquí hay entendimientos entre los gremios, entre Fedecámaras y el gobierno, y esos entendimientos lamentablemente, bueno, mantienen de alguna forma la precarización del salario porque te bonifican el salario. Está bien que tú ganes $100 más, pero ¿y qué pasa con las prestaciones? Es decir, son cosas que se deben discutir con los trabajadores. Quizás tú no puedes pensar en un salario mínimo de $1,000 al día de hoy, ni de $500 al día de hoy, pero tiene que haber medidas que le den a los trabajadores también una señal de que se les está tomando en cuenta. O sea, aquí no se puede seguir hablando de crecimiento económico y esperar que haya el crecimiento económico para que luego se produzca la llamada teoría del derrame, de que, bueno, lo que vaya produciéndose el crecimiento económico le caerá a la gente como consecuencia de ello. No, yo creo que es importante que se asuma el sector privado también, asuma el sector privado un compromiso con los trabajadores de que va a trabajar por su mejora, por la mejora de sus condiciones y el gobierno también. Eso pasa por una política de seguridad social, restablecer el seguro social, restablecer la contratación colectiva, que el primero que la viola es el Estado, ¿verdad? El Estado es el primero que viola la contratación colectiva porque la mayoría de los trabajadores que están sindicalizados están en el sector público y el gobierno, mira, se pasa por donde tú sabes la contratación colectiva, no respeta eso. Entonces, ¿qué señal le da al sector privado? Que aquí no hay necesidad de respetar la contratación colectiva. Pero lo que no se puede tampoco es la militarización de la economía venezolana, acabar con la seguridad social y con las políticas sociales. Nada de eso. Si un gobierno comienza por ese camino, pues al menos cualquiera que sea, este o el que venga, a mí me tendrá de frente.
Nos vamos para la oposición. Te acompaño en la nueva oposición si comienzan a meter la pata. Oye, muchas gracias por habernos acompañado. Un verdadero placer. Le voy a enviar saludos al Negro Galicia de tu parte. Mi cariño, mi admiración para el Negro Galicia, vale. Sí, debe cargar la gorra de Cristóbal Colón, que se la quitó el día de la primera rueda de prensa que le hicieron a Colón. Un abrazo, bueno, Vladimir. Él salió de Puerto de Palos y lo recibió Martín Pacheco aquí cuando llegaron a tierra firme. Un abrazo. Cierra este programa, Evelyn Castro. Evelyn. Suerte. Gracias. Así es, Juan Carlos, vamos a seguir con información ya para cerrar el programa. Tengo dos noticias. Una, bueno, hoy de Play 2, el programa que conduzco desde hace más de 11 años, está cumpliendo 11 años el día de hoy, así que agradezco a Dios, agradezco a la Casa Luz Radio 102.9 que me ha permitido hacer este programa tan extraordinario, tanto que me apasiona el deporte, así como la política. Bueno, aquí gracias al equipo de Luz Radio y nuestros clientes, nuestros patrocinantes y todas las personas maravillosas que me acompañan día a día. Y cerramos con esta, Juan Carlos. Consideran que el campo requiere unos 1.500 millones de dólares al año durante 5 años. Hablar de soberanía nacional es muy importante para cualquier país y más en el tema agroalimentario. Los venezolanos estamos abastecidos según esta afirmación hecha por el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel. Con esta noticia nosotros nos despedimos, invitándolos para mañana a las 7 de la mañana con el análisis de la noticia a través de nuestro canal en YouTube, Apunto con Juan Carlos Fernández, y a las 2:30 nos vemos, tanto por Niños Cantores Televisión, nos escuchamos por Luz Radio y por todas las plataformas comunicacionales que tenemos disponibles para todos ustedes. Será hasta mañana. A punto con Juan Carlos Fernández. Nada, amigos.